cuento quién es Emiliano, por más que muchos de ustedes ya lo conocen. Emiliano Kargeman es fundador y CEO de Satellogic, viviendo cuánto en Argentina y cuánto en el exterior. Mira, formalmente estamos instalados en Argentina desde hace un poquito más de un año, pero la verdad este año viajé mucho, así que te diría 2 semanas al mes. 2 semanas al mes. Lo bueno cuando lo llamamos a Emiliano me dice, estoy en Buenos Aires, y uno ya respira aliviado en el detrás de escena de este encuentro. Lo conocen la mayoría como EK, por las siglas de su nombre. Fue un emprendedor cuando recién muchos de nosotros nacíamos. A los 19 años fundaste lo que era Core Security. Sí, así es, con un grupo de amigos, éramos 5 fundadores de Core Security, una empresa de seguridad informática que acá hizo bastante recorrido, que sigue hoy todavía, digamos. Pero... Y que para vos es casi vidas pasadas. Sí, ya hace muchísimo tiempo. Ya me olvidé mucho más de lo que nunca supe sobre informática. Y Emiliano en un momento dijo, bueno, hay un tema con los satélites. El otro día hablando con mi hija tiene 9 años, me dice, papá, ¿vas a entrevistar a Kargeman? Yo digo, ¿cómo sabe? En los colegios hoy se está evaluando y estudiando mucho lo de nanosatélites. ¿Qué son nanosatélites? Bueno, lo que nosotros hacemos son satélites pequeños que nos permiten hacer muchas de las cosas que hacen los satélites tradicionales a un costo mucho más bajo, por ahí tomando otro tipo de trade-offs, digamos, por ahí haciendo satélites que tienen menos confiabilidad individualmente, pero que si usas muchos conseguís hacer las mismas cosas con la misma confiabilidad por un precio mucho más económico, ¿no? Esta es como una revolución que se viene dando en los últimos 10, 11 años en la industria de satélites, cuando se empezó a entender que, un poco como el pasaje que fue de los mainframes en el mundo de las computadoras a las computadoras personales, ¿no? Esta idea de que no necesitas grandes sistemas monolíticos que resuelvan todos los problemas con una confiabilidad de 99,999%, sino que puedes hacer redes de componentes distribuidos que por ahí tienen menos confiabilidad individual, pero que te permiten resolver los mismos problemas de manera mucho más económica. Y eso que en la computación pasó no sé, a principios de los 80s, en la industria espacial está pasando ahora, y es una revolución muy similar en alcance a la revolución que hubo en la industria informática en los 80s, ¿no? Emiliano, mientras uno duerme la siesta, vos estabas pensando cómo producir un nanosatélite en tu garage. ¿Qué te llevó a eso? Mira, nunca... La verdad, yo siempre digo, ¿viste? No quería hacer satélites cuando era chico, no quería ser astronauta, no es que eso era lo que me interesaba. Yo empecé a pensar mucho alrededor del 2009 en lo que para mí eran los grandes problemas que teníamos que resolver, que los seres humanos tenemos que resolver, y sigo pensando que simplemente tenemos 10 años menos, 11 años menos para resolver esos problemas, que es tratar de entender cómo generamos alimento y cómo producimos alimento y lo distribuimos para 10.000 millones de personas, cómo generamos energía y la distribuimos para 10.000 millones de personas, de manera que tengan un buen estándar de vida, y sobre todo cómo hacemos esas dos cosas de una manera que sea sostenible. El mundo tiene un nivel de volatilidad producida por el cambio climático de origen antropogénico que está creciendo, y en ese contexto tomamos un montón de decisiones sobre el nexo entre estas 3 grandes áreas de problemas, y tendríamos que tomar un montón de decisiones sobre esto, que básicamente estamos tomando sin información. Y un poco lo que me desvelaba era tratar de entender cómo hacíamos para construir la infraestructura que necesitamos, para capturar la información, para alimentar mejores modelos de toma de decisión, entendiendo que teníamos un tiempo muy limitado para actuar. Y hoy el tiempo que tenemos, obviamente, es todavía más limitado, ¿no? Porque lo interesante de los nanosatélites también es que, por ejemplo, las cuestiones climáticas, te permite tener información concreta de lo que viene. Nuestro objetivo es poder ver en tiempo real cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra y transformar eso en una fuente de información que alimente mejores modelos de toma de decisiones, ¿sí? Eso requiere que, digamos, si lo quisiéramos hacer con sensores en el piso, ¿no? Hay 150 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, necesitarías, no sé, 1.5 trillones de sensores, uno por cada metro cuadrado, sería extremadamente caro. Cuando te vas un poco para afuera, te simplifica las cosas, ¿no? Los satélites dan vueltas a la Tierra gira abajo de los satélites, entonces un satélite eventualmente te permite capturar datos sobre toda la superficie de la Tierra. Y es bastante lineal, ¿no? Si un satélite tarda 1 año en remapear cada metro cuadrado de la Tierra, 365 satélites tardan 1 día. Y un poco mi visión fue muy sencilla en aquel momento, en 2010, cuando arranqué con esto, dije, bueno, fácil, vamos a construir 365 satélites y tener un mapa completo de cada metro cuadrado de la Tierra todos los días. Por supuesto, cuando hacías las cuentas, decías, bueno, cada satélite cuesta 300, 400 millones de dólares, y yo quería construir 360,
parecía que la inversión era... No daba, por lo menos, para... Sí, no tenía cambio. No tenía... Y entonces lo que salía a hacer un poco es decir, bueno, ¿por qué los satélites son tan caros? ¿Cómo podemos hacer para que sean más baratos? ¿Cómo podemos hacer para bajar el orden de magnitud del costo de un satélite 1000 veces, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que en vez de cientos de millones de dólares podamos hacer tecnología que cueste cientos de miles de dólares y nos permita hacer las mismas cosas? Un poco inspirado por esta transición que hubo en el mundo de la informática, entre los mainframes y las computadoras personales, empecé a encontrar un montón de paralelos en cómo empezar a aprovechar la tecnología que habíamos desarrollado para electrónica de consumo para hacer satélites muchísimo más baratos que pudieran hacer las mismas cosas. ¿Cuántos satélites tenés hoy en órbita? Hasta ahora lanzamos 8 satélites. Con nombres muy amigables. Sí, fuimos eligiendo nombres, que parte de lo que nosotros decimos que lo que queremos hacer es democratizar el acceso a la información de origen satelital y a la tecnología espacial, y parte de eso para nosotros era desacralizar un poco el tema de los satélites, ¿no? O sea, que uno no los vea como cosas que hacen los militares o las grandes agencias gubernamentales de países con muchísimo presupuesto, sino realmente algo que uno puede hacer en el garage, ¿no? Y parte de eso entonces era ponerles nombres que fueran un poco más autóctonos, más representativos de lo nuestro y menos, no sé, sobrios, ¿no? Por ejemplo. Entonces lanzamos el Capitán Beto en 2013, después lanzamos Manolito, después lanzamos Tita. En 2013 era otro contexto político también, para que no viste que ahora todo se lleva a la grieta. Por el Capitán Beto, sí. Porque, sí. Fue un homenaje al Flaco Spinetta que había fallecido el año anterior. También Milanesat, ¿no? Lanzamos Milanesat, eso lo eligió la gente en un concurso. Después lanzamos Fresco y Batata, y que eran dos, un Fresco y el otro Batata. Y el que dejamos, nosotros tenemos uno en tierra, que es el modelo de ingeniería, se lo llamamos Membrillo. Y después, los últimos dos, nos pusimos un poquito más serios, pero lanzamos 2 satélites, Ada y Mariam, que eran en homenaje a Ada Lovelace y a Mariam Misrajani, que fueron 2 matemáticas muy importantes y un poco tenía que ver con llamar la atención sobre los problemas de diversidad de género en la industria de la tecnología en general. Y bueno, y ahora estamos haciendo 16 satélites que vamos a lanzar en los próximos 8 meses. Y ya no tenemos nombres para cada uno, así que... Todavía no hay nombre, hay que buscar. Emiliano, ¿cómo fue que te formaste, digamos? ¿Cómo fue tu formación para llegar a estos satélites que ya están en órbita y los otros que vienen? ¿Qué estudiaste? Sí, yo soy un poquito un autodidacta, creo. Digamos. Yo estudié formalmente matemática en la UBA, pero nunca me recibí, nunca entregué mi tesis, y me dediqué siempre a tecnología, o sea, me dediqué a programar desde que era chico, como vos contaste, digamos, a armar compañías de tecnología también desde muy chico. Mi primera empresa de software la armé cuando tenía 15 años y un poco siempre fui muy curioso y traté de formarme solo. Realmente creo que hay que perder un poco el miedo a la tecnología, ¿no? A veces miramos a la tecnología y la tendemos a poner en un lugar como demasiado sagrado, y yo creo que tenemos que perderle un poco el miedo, y cuando le perdemos el miedo nos damos cuenta que es algo que podemos agarrar y malear y formar y transformar para usar para las cosas que queremos. Y cuando me enfrenté a la tecnología espacial realmente no pensé que fuera muy distinto, ¿no? O sea, todos nos asustamos cuando dicen, no, esto es rocket science, pero rocket science en realidad es una ecuación que es la ecuación del cohete y te sentás y la mirás un rato y se entiende, digamos, lo que está pasando, ¿no? Entonces tampoco es tan complejo. Lo complejo obviamente acá es armar grandes proyectos de ingeniería, digamos, y nosotros tuvimos la suerte, obviamente, de empezar este proyecto en un momento donde hay un montón de tendencias, como con la manufactura rápida, el diseño por computadora, digamos, y otras tendencias que tienen que ver con el abaratamiento del costo de lanzamiento, que hacen que hoy por ahí sea factible para una pequeña empresa o para una persona en su garaje hacer un satélite, cuando por ahí hace 20 años necesitabas realmente tener el respaldo de una gran agencia espacial, ¿no? Él hacía la broma de la billetera que no tenía vuelto, pero lo concreto también es que no solo tuvo que pensar en la parte científica, la parte de formación, la parte del proyecto, sino también conseguir la otra parte que es muy compleja, de gente que confiara en vos. ¿Cuántos inversores lograste conseguir hasta ahora y cuánto para invertir en el proyecto a futuro? Mira, en los primeros años, tenemos un montón, tuvimos un montón de inversores individuales que nos apoyaron, mucha gente de la industria de tecnología en Argentina y en otros lugares del mundo, más de 50 inversores individuales, podría nombrarlos a todos. Y después fuimos encontrando algunos socios un poco más institucionales, estratégicos. En general, es difícil pensar una compañía como la nuestra en el mundo tradicional del capital de riesgo, porque pensá que yo arranqué la compañía en el
2011, principios de 2011, o sea, fines de 2010, principios de 2011, llevamos casi 8 años de investigación y desarrollo, ¿no? Y hoy los ciclos de inversión de capital de riesgo son ciclos como máximo 8 años. O sea, un inversor, un fondo de capital de riesgo esperaría tener su retorno en 8 años. Entonces, eso nos obligó también a pensar una estructura de capital que pudiera soportar una compañía que cuando yo empecé sabía que iba a ser un proyecto de 15 años como mínimo, ¿no? Entonces, eso nos llevó a trabajar mucho con individuos, con family offices, con inversores estratégicos al principio, y recién ahora estamos en una etapa donde podemos trabajar con inversores más institucionales. Llevamos levantados un poquito menos de 110 millones de dólares hasta ahora para armar el proyecto, y de alguna manera en términos de financiamiento quizás estamos a mitad de camino de lo que vamos a necesitar para fondear para dar la escala. Por completo la escala de lo que queremos hacer. ¿Sí? Emiliano, hoy hemos hablado mucho de futuro y hay muchos emprendedores o empresarios ahora como Elon Musk, por ejemplo, con SpaceX, que es una empresa de transporte aeroespacial, que tienen la mirada puesta en el espacio como parte del negocio del futuro. ¿Vos crees que va a ir por ahí, más allá de tu foco estratégico? Sí, creo que hay dos razones críticas para pensar en el espacio en el futuro. Y en pocas palabras creo que vamos a tener, digamos, el equivalente al PBI actual de toda la Tierra proveniendo del espacio de acá a 75, 100 años, digamos, y te lo puedo explicar más o menos fácil. Por un lado, la Tierra no da más, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, somos una máquina de consumir recursos, que de hecho tiene una capacidad de consumo que excede a nuestra capacidad de ser más eficiente en la utilización de los recursos, ¿no? Y la Tierra es un ecosistema cerrado. Te doy ejemplos, ¿no? Desde principios del 1900 hasta ahora mejoramos los rindes de los campos, o sea, el rinde del campo 3 veces, ¿sí? Pero el área plantada de la Tierra se multiplicó por 10. ¿Sí? Mejoramos desde el 75, yo nací en el 75, desde el 75 hasta ahora mejoramos 3 veces la eficiencia de los motores de combustión, digamos, del uso de combustible de los motores de combustión, en aviones o en autos. Pero hay 10 veces más pasajeros de aviones hoy que lo que había en 1975, y conducimos 3 veces más millas o más kilómetros que los que conducíamos en 1975. ¿Sí? Cada vez que encontramos tecnología para hacer más eficiente la utilización de recursos, consumimos más. Esto es un principio casi económico. Y vivimos en algún sentido en una especie de Ponzi scheme gigante, ¿sí? Donde si vos mirás el PBI de la Tierra se va duplicando cada 40, 50 años, o 30, 40, 50 años, y de alguna manera necesita seguir duplicándose, necesita seguir creciendo a este ritmo, ¿sí? Para poder sostener el gran volumen de deuda que tomamos. Si no, básicamente el sistema que armamos va a colapsar, ¿sí? Entonces, por un lado hay una razón económica. La única manera de seguir teniendo el tipo de crecimiento que tenemos es salir de la Tierra, ¿sí? Por otro lado hay una razón que es puramente ecológica. El principal problema con el que tiene que enfrentarse nuestra generación, y va a ser el principal problema de los próximos 30, 40 años sin duda, y de los próximos 100 años sin duda, es el problema del cambio climático de origen antropogénico. Si nosotros no logramos, o sea, hoy estamos debatiendo, y de hecho prácticamente no hay debate, entre si para el 2050 vamos a estar en 1,5 grados arriba o 2 grados arriba de lo que era la temperatura preindustrial. La diferencia entre 1,5 grados y 2 grados es la diferencia entre que se muera el 90% de los corales de los océanos y que se muera el 99% de los corales de los océanos, ¿sí? La diferencia entre que se haya cientos de millones de personas desplazadas por el cambio climático y que haya miles de millones de personas desplazadas por el cambio climático. O sea, estamos hoy por hoy debatiendo en qué lugar de 2 catástrofes climáticas podemos llegar a caer. Ahora, para poder controlar las emisiones de carbono y que estemos entre 1,5 grados y 2 grados para el 2050, tenemos que lograr bajar las emisiones de carbono a 0, o sea, net 0, ¿sí? Para 2050. Entonces, la escala del problema que tenemos es enorme. Te doy un ejemplo. Para llegar a reemplazar los 12.000 millones de toneladas o de equivalentes de toneladas de petróleo que usamos por año, ¿sí? De energía, de acá al 2050, sería el equivalente, salió una nota en Forbes la semana pasada, el equivalente a tener en funcionamiento una nueva planta nuclear cada 2 días, ¿sí? De ahora hasta el 2050. ¿Está bien? Sí. Si lo mirás en cantidad de eólicos, de molinos eólicos, sería equivalente a poner 800 kilómetros cuadrados de parque eólico nuevo todos los días de ahora hasta el 2050. ¿Sí? O sea, la dimensión del problema que enfrentamos para evitar una catástrofe es tan grande, ¿sí? Que tenemos que empezar a pensar en soluciones
difíciles. Algunas de las soluciones difíciles son ampliar el tamaño del sistema. La Tierra es un ecosistema cerrado. El espacio tiene recursos comparados con los de la Tierra infinitos. Entonces, empezar a salir de la Tierra, mover la infraestructura, mover la industria pesada fuera del planeta, empezar a generar energía fuera del planeta, empezar a generar productos fuera del planeta y expandir la humanidad fuera del planeta es necesario por cuestiones económicas, por el sistema económico que creamos y para poder sostenerlo y para sostener la ecología del planeta. Entonces, no me cabe duda de que el espacio es una de las claves para resolver este problema, que en los próximos 100 años, como te decía, creo que el Producto Bruto que vamos a generar en el espacio va a ser el equivalente al Producto Bruto actual que generamos en la Tierra, y dentro de 100 años eso va a ser el equivalente a un cuarto, entre un tercio y un cuarto del Producto Bruto interno de toda la humanidad. Entonces, hay oportunidades enormes de negocios, sin duda, pero aparte hay oportunidades más importantes, que es empezar a resolver problemas de fondo, ¿no? No sé qué les pareció a ustedes, pero toda la mañana, desde que arrancamos bien temprano, uno se va inspirando con gente distinta, ¿no? Venimos embarcados en nuestra rutina de extremado corto plazo, de elecciones, del dólar, y la agenda del mundo va por otro lado. La agenda del mundo va por lo que charlamos hoy, por lo que nos decía Emiliano. Emiliano, ¿la definición tuya de futuro cuál es? Yo creo que es lo que construimos todos los días, ¿no? O sea, yo soy un gran lector de ciencia ficción y siempre, viste, la ciencia ficción tenés como todos estos futuros utópicos y todos estos futuros distópicos, ¿no? Y yo creo que lo único que nos separa entre vivir y construir para nuestros hijos un futuro distópico y un futuro utópico son las cosas que hacemos y los problemas que decidimos atacar hoy. Y entonces, en ese sentido, digo, no puedo ser un emprendedor si no soy extremadamente optimista acerca del futuro, pero por otro lado, no puedo dejar de mirar con un ojo la catástrofe que tenemos encima, digamos, y tratar de trabajar con toda mi energía para que podamos ir en otra dirección, ¿no? Creo que mejor conclusión no hay, ¿eh? El futuro es hoy y de todos nosotros sin duda depende. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Emiliano. Gracias.